Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bueno, de nuevo aquí con otra parte del módulo. Ahorita veremos lo que corresponde a este módulo de tabla periódica. Pues prácticamente vemos este breve repaso. Es un tema que muchos de ustedes ya han visto a lo largo desde secundaria, desde preparatoria, ¿no? Es un tema muy importante que tenemos que irlo comprendiendo finalmente. Bueno, tenemos finalmente que la tabla periódica va a ser una estructura, una tabla finalmente, que tiene el único fin de organizar como tal los elementos químicos que existen en la Tierra en general. Es prácticamente la función que tiene. Obviamente esta tabla periódica, así como pasó con el átomo, tenemos que ver como lo que fue transcurriendo. Todos los eventos que fueron pasando desde que, en este caso, la primera persona se le ocurrió organizar estos elementos hasta la tabla periódica que pues actualmente todo el mundo conocemos. Bueno, básicamente es esto, la tabla periódica. Iremos viendo, obviamente, parte de cómo fue su evolución, su historia, las estructuras que tiene, los componentes, cada uno de los elementos que están aquí conformándola. Bueno, aquí prácticamente les presento yo la tabla periódica de los elementos. Iremos comprendiendo cada uno de los colores, el por qué los tienen, cada uno de los componentes, por qué están organizados de esta forma, entre otros, ¿no? Básicamente esta corresponde a la tabla periódica actual, la que todo el mundo finalmente conocemos. Vemos finalmente pues que se organiza en columnas, ¿ok? Tenemos varias columnas. También tenemos pues en este caso filas de forma horizontal. Tenemos colores, tenemos ciertos símbolos que podemos ver aquí, ciertos numeritos que ya iremos viendo qué es lo que nos representan cada uno de estos, ¿no? Y bueno, brevemente, únicamente aquí para que la conozcan ustedes, vamos a llegar justamente a cómo fue que llegó a conformarse de esta forma. Y bueno, comenzamos básicamente un poco con historia, estamos básicamente pues con Lavoisier, que fue la primera persona, el primer científico, que en este caso se le ocurrió pues organizar de alguna forma los elementos químicos que en esa época se conocían. Básicamente estamos hablando aproximadamente del siglo XVII, que fue cuando este científico pues se le ocurrió organizar los elementos de la tabla en una tabla. Y básicamente lo que hizo Lavoisier de forma inicial fue clasificar a los elementos entre los que son metales y aquellos que no son metales. Digo, finalmente fue un buen intento en este aspecto porque pues trató de organizarlos de esta forma. Sin embargo, es muy poco exacto, ya que pues muchos metales entre sí tienen características similares, pero incluso aquellos que no, pues también. Entonces, por ese motivo es que esta clasificación de Lavoisier, aunque en su momento pues fue muy ocupada, muy válida, pues actualmente sí representa una gran desventaja, ¿no? Actualmente se han descubierto muchísimos elementos nuevos con características muy parecidas, independientemente de que sean metal o no metal. Pero bueno, en su momento Lavoisier fue lo que trató de hacer con esto, trató justamente de clasificarlos. Y también él se enfocó muchísimo en el aspecto de cada elemento y únicamente las características de tipo físicas. Pues obviamente enfocándonos aquí a la parte de si es metal o no metal. Y bueno, de este lado vemos finalmente una pues breve como clasificación que fue justamente empleada por Lavoisier. Y pues vemos finalmente cómo es que va clasificando ciertos elementos, por ejemplo, arsénico, bismuto, cobalto, cómo los va pues clasificando finalmente y los va prácticamente metiendo aquí. En esto que en su momento fue la tabla periódica que pues él hizo, nos damos cuenta pues la clasificación clásica que tienen entre si es metal, si es no metal, pero repito, realmente fue muy inexacto porque bueno, actualmente hay muchos elementos que se van descubriendo, otros nuevos pues se van sintetizando y finalmente pues no fue tan rentable esta clasificación de forma inicial. Sin embargo, pues como les dije, fue básicamente el primero que se le ocurrió pues plantear una organización de los elementos químicos. Posteriormente, ya en 1929, llegó este personaje, Dobereiner, y básicamente lo que hizo Dobereiner fue ordenar los elementos de tres, es decir, hacía como grupos de tres. Tres elementos, tres elementos, tres elementos, tres elementos. Por ejemplo, teníamos aquí litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, azufre, selenio, telurio, cloro, bromo, yodo. Sale básicamente los organizó de esta forma. Y pues básicamente, si ustedes se dan cuenta, vean cómo trató de organizarlos de alguna forma respecto a pesos atómicos un poco. Por ejemplo, entre una triada, los ordenaba en el que pesaba menos al que pesaba más, el que pesaba menos al que pesaba más. Y pues básicamente así los organizó por cada una de las triadas.
Esto básicamente lo fue haciendo respecto a que cada triada, cada grupo de 3, tenían como características muy similares. Por ejemplo, el sodio, potasio y litio, pues son metales muy reactivos. De hecho, cuando nosotros empezamos a colocarlos en agua, reaccionan bruscamente. Ya veremos ahorita un video justamente de cómo reaccionan. Obviamente, pues a diferencia, por ejemplo, del cloro, del bromo, del yodo, pues todos son no metales, son muy reactivos y bueno, son como las características que comparten entre sí. Y básicamente fue lo que hizo aquí Dobereiner, hizo las famosísimas triadas de Dobereiner, que es justamente esta, la clasificación de los elementos químicos, pues verá prácticamente en grupos de 3, con base a sus características y propiedades reactivas, entre otros, ¿no? Y pues igual, lo mismo, realmente está, a pesar de que fue un gran intento, pues igual pasa exactamente lo mismo que con la anterior, aunque es una buena forma de organizarlos, nos quedamos muy cortos, ya que como les dije, bueno, ya actualmente tenemos muchos elementos nuevos, sintetizados, y bueno, esta clasificación no nos es tan lo suficientemente útil para describirlos completamente todos. Por ese motivo es que igual esto fue evolucionando. Dense cuenta que igual vamos aquí por fechas, vamos organizándonos por fechas porque es muy importante pues ir de forma organizada. Posteriormente, ya en 1864, llegó este personaje, Newlands, que bueno, básicamente lo que hizo Newlands fue pues modificar lo que hizo en su momento Dobereiner y él lo reorganizó. Nuevamente reorganizó la tabla periódica, pero esta vez con base a los pesos atómicos. Básicamente es como él lo fue haciendo. ¿Y por qué lo hizo así? Pues porque descubrió, él básicamente lo que hizo fue ordenar los elementos por peso en grupos de 7 a 8, que fue más o menos lo que él hizo. Entonces, básicamente lo que hizo es lo siguiente. Vean aquí, tenemos hidrógeno. Voy a irlos encerrando para que vayamos viendo aquí esto. Ok, vamos a poner rojo. Tenemos hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos 7 están organizados por pesos atómicos, ¿de acuerdo? Se organizan por pesos atómicos. Y resulta que estos 7 entre sí tienen propiedades muy similares. Lo interesante de esto es que el elemento número 8, que en este caso sería el de abajo, tiene características similares, pues básicamente al último de los de aquí. Y entonces vean cómo fue organizando justamente estas estructuras. Básicamente fue haciendo filas, pues de 7 elementos, ordenadas por su peso atómico. Básicamente fue lo que este personaje hizo. Hizo filas, cada uno pues contenía un total de 7 elementos y decía pues que en el octavo elemento se repetían las propiedades. De ahí que justamente se le conoció a esta ley, pues básicamente esta ley se le conoció como ley de las octavas de Newlands. ¿Qué nos decía esta ley? Pues de que después de cada séptimo elemento, en el octavo, se repetían las propiedades de los elementos anteriores. Por ese motivo, él pues organizó de esta forma los elementos químicos y bueno, en su momento pareció ser una forma igual muy efectiva de estarlos organizando. Pero bueno, igual había elementos que no coincidían. Y el problema de esto era lo siguiente, que imagínense que todo, bueno, aquí estaba todo perfecto, pero imagínense que de pronto me aparecía un nuevo elemento. Me aparecía, por ejemplo, un nuevo elemento y no sé, me aparecía, por ejemplo, un elemento por aquí, un nuevo elemento. Y obviamente, pues todo esto se recorría, se tenía que recorrer y no era tan fácil recorrerlo. Entonces, una desventaja de la tabla periódica de Newlands fue justamente esa, que no era tan flexible, que cada vez que aparecía un nuevo elemento, pues todo perdía orden, perdía forma, y bueno, es que en esa época no se habían encontrado todos los elementos que actualmente ya conocemos, ¿no? Muchos de ellos incluso en la actualidad se sintetizan, pues de forma, digamos, artificial, pues de alguna forma para completar la tabla periódica, ¿no? Y pues básicamente fue aquí lo que hizo este personaje, Newlands. Voy a borrar esto, ¿ok? Y pues básicamente vamos hasta ahorita estos 3 personajes, ¿no? Desde Lavoisier, Dobereiner y Newlands, que fue el que ahorita vimos justamente, ¿no? El de las octavas de Newlands, que pues básicamente fue lo que él implementó. Bueno, después de ahí apareció un personaje conocido como Mendeleev, donde justamente ¿cómo llamarle? Pues sí, algunos datos, digamos, históricos, hacen justamente referencia a que Mendeleev supuestamente dicen que para su descubrimiento de la tabla periódica, lo soñó. Muchos dicen que como tal lo soñó.
De hecho, como tal, es interesante todo esto que se menciona porque, bueno, en su momento no sabían cómo ordenarlas, no tenían como la forma de cómo ordenarlas. Y bueno, pues básicamente Mendeleev, según lo que redacta la historia, él era profesor de la Universidad de San Petersburgo y pues básicamente llevaba como 20 años tratando de formar un sistema de tabla periódica ideal. Según la historia, dicen que en un viaje durante el tren, pues más o menos en 1869, que es básicamente la fecha, déjenme poner aquí, eh, la fecha que nos plantea aquí, pues se dice básicamente que en esta fecha este personaje en un sueño se quedó dormido, se durmió en el tren y soñó justamente una tabla en la cual todos los elementos pues encajaban perfectamente en su lugar. Cuando este personaje despierta, pues bueno, finalmente resulta que sí funciona, ¿no? Fue básicamente así como lo estuvo haciendo. Y aquí tenemos en esta parte, de un segundo, en esta parte podemos ver básicamente aquí me faltó recortar esta parte, disculpen, lo vamos a dejar recortado para que puedan ustedes repasarlo. Y bueno, básicamente aquí lo que hizo Mendeleev, pues fue en un sueño, soñó una tabla periódica donde coincidían perfectamente bien todos los elementos y pues básicamente la tabla es la que presentamos justamente aquí. Es justamente esta tabla que estamos aquí presentando nosotros y pues muy interesante esto que hizo, ¿no? A través de un sueño finalmente fue que este personaje básicamente fue como descubrió finalmente la tabla periódica, ¿no? Y bueno, pues básicamente aquí vemos cómo él organizó esto. Se dice, como les digo, que fue en un sueño. Lo interesante de la tabla periódica de Mendeleev es que era una tabla muy flexible. Era tan perfecta en la época que incluso dejó los espacios respectivos para aquellos elementos que no cuadraban o que bien faltaban, por ejemplo, completar, por ejemplo, estos. Y eso permitió que conforme se fueran descubriendo más elementos, se pudieran perfectamente ir encajando aquí, pudieran perfectamente irse englobando en estas partes. Curiosamente, pues él lo que hizo fue ordenarlos por familias, originalmente lo hizo de esta forma, de forma vertical, y curiosamente cada uno de los elementos de cada familia pues tenían características similares, es decir, los elementos, por ejemplo, que estaban, déjenme le cambio a esto, los elementos que estaban en esta primera fila, pues tenían características similares todos estos. Los que estaban, por ejemplo, en esta fila, todos tenían características muy similares. Y de ahí que pues fue muy empleada como tal esta clasificación, fue bastante ocupada durante su época. Sin embargo, se enfrentó aquí a un gran problema. Había un gran problema que pues no encajaba. Y justamente el elemento químico que no encajaba en todo esto, todo estaba perfecto, pero sí había uno que no encajaba y era justamente el hidrógeno. Aquí el hidrógeno no encajaba como tal, por eso aquí les puse esto de que el hidrógeno no encajaba, porque bueno, finalmente sabemos que el hidrógeno tiene características bien interesantes. Para quien recuerda que un poco de la química inorgánica, pues el hidrógeno se comporta de múltiples formas. Puede actuar con carga positiva, puede actuar con carga negativa cuando le conviene, de ahí que pueda formar ácidos carboxílicos, ácidos hidrácidos, oxácidos, hidruros, y bueno, un sinfín de moléculas. Los hidróxidos, por ejemplo, también, ¿no? Finalmente tiene comportamiento muy interesante. Y pues en este caso el hidrógeno pues no encajó con las características de su familia, ¿no? Ese fue un pequeño problema que pues se tuvo respecto a Mendeleev. Sin embargo, actualmente, bueno, se fue modificando el sistema actual. Y importante mencionar que nuestro sistema actual, pues justamente está basado en la tabla periódica de Mendeleev. Básicamente se basan en esa tabla periódica, la actual. Y pues aquí les presento que es justamente la que veíamos en un momento dado, es justamente la que yo les puse aquí al inicio. Esta de aquí es básicamente la misma. Y bueno, básicamente la tabla periódica actual, como les digo, se basó muchísimo en lo que dijo Mendeleev. Sin embargo, la actual pues básicamente está organizada en números atómicos, es decir, va ordenada según lo que se llama con el nombre de número atómico. Recordemos que pues el número atómico, hacemos aquí referencia básicamente al número de protones, los protones que contiene un determinado átomo. De ahí que, bueno, esta organización vaya según el número de protones. Y bueno, más adelante iremos explicando un poco de la estructura para que vayamos comprendiendo cada una de estas cosas. Ahorita pues únicamente sí quiero mencionarles y quiero que vayan observando cómo es que de forma vertical tenemos como cierta organización, ¿ok? A cada una de estas de forma vertical,
Es decir, a cada una de estas de forma vertical, a cada una de estas de forma vertical, todas y cada una de estas de forma vertical, recibe el nombre de familia, ¿de acuerdo? F de familia, ¿ok? Mientras que de forma horizontal, por ejemplo, si lo pudiéramos colocar aquí con otro color, de forma amarillo, por ejemplo, de forma horizontal, pues también se forman como ciertas filas y a cada una de estas se le conoce con el nombre de periodo, una letra P de periodo, ¿sale? Pero bueno, ya puntualizaremos cada uno de estos puntos para que vayamos comprendiendo. Esto fue respecto a la parte histórica. Vamos en este caso a la parte ya de la estructura actual que tenemos nosotros de la tabla periódica. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, entonces, para poder entender la tabla periódica tenemos que saber primeramente cómo está conformada, es decir, cómo está organizada. ¿Sale? Tenemos que comprender primeramente esto. Y nosotros tenemos de forma inicial algo que se llaman familias o grupos. Finalmente, una familia es esto, por ejemplo, vean el puntero, aquí está el puntero, ven el puntero y vean por dónde lo voy a pasar yo. Todo esto en forma vertical es una familia. Esta de aquí es otra familia. Esta de hasta aquí, por ejemplo, es otra familia. Esta de aquí, otra familia. Y cada una de estas de forma vertical, ojo, vertical, se le conoce con ese nombre. Se le conoce como familia. Algunos autores también le conocen con el nombre de grupo. Pero bueno, básicamente hacen referencia a lo mismo. Estas familias, hagan de cuenta que se subclasifican a su vez en dos tipos. Tipo A, ok, la tipo A y la tipo B. La tipo B recibe un nombre así como que global, y se le llama metales de transición. Es el nombre que recibe de forma, digamos, genérica, metales de transición. Y pues básicamente nosotros, todos estos, los que tenemos aquí, déjenme ver si tengo una imagen aquí, esta. Todos los que tenemos aquí, voy a enseñarles, lo colocamos de color negro para que se vea. Ok. Bien. Todos estos que yo estoy colocando aquí y que estoy metiendo en este cuadro, todos estos que están aquí dentro, corresponden a la familia B. Es el nombre que reciben finalmente, la familia B. Y esta familia B, pues finalmente tiene una característica muy interesante. Todos estos se conocen también como metales de transición, que son básicamente estos, metales de transición o elementos de transición. Porque muchos de estos tienen características muy similares, en este caso en cuanto a la conducción eléctrica. Tenemos, por ejemplo, ahí al hierro, un buen conductor de electricidad, níquel también, cobre, zinc, que son potentes conductores de electricidad. Finalmente, pues todos estos que están aquí dentro contienen características similares y son básicamente la familia o grupo B, todos los que están aquí dentro. ¿Ok? Y pues corresponden a estos que les mencioné aquí, la familia pues B. ¿Sale? Ahora, tenemos una familia que también se conoce como familia A, que veremos cuál es esa familia A. Entonces, la familia A, pues básicamente son, voy a cambiar aquí ahora el color, rojo. La familia A, básicamente son, voy a borrar esto. Son todos estos de aquí, estas dos columnas que encerré, todos estos de aquí que yo encerré. Todos estos corresponden a la familia A, ¿de acuerdo? Algunos meten también como familia a estos de aquí, pero ya veremos que estos tienen características muy especiales y bien diferentes. Pero bueno, básicamente todos estos, hidrógeno, litio, todos los que están aquí dentro, todos los que están aquí dentro, y bueno, finalmente corresponden a la familia tipo A. ¿De acuerdo? Es el nombre que reciben esta familia. Y dense cuenta cómo todo es de forma vertical. Todo aquí lo estamos manejando de forma vertical, vertical, vertical. ¿Ok? Esta familia A, pues básicamente tenemos como ciertos subtipos. Por ejemplo, vamos aquí a borrar esto para que vayamos viendo. Tenemos como diferentes tipos de la familia A. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta primera hilera, se llama familia 1A. Esta de aquí, si esta es 1, la siguiente sería 2A.
La siguiente, recuerden que esto nos lo brincamos. Todo esto se brinca porque estos son de la familia B. Esos nos brincamos por completo. Estos no se toman en cuenta aquí. Estos son tipo B. Ya dijimos que estos de aquí eran tipo B. Entonces, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y yo me refiero de forma vertical todos, ¿eh? Todo esto es familia 1A, todos estos son familia 2A, todos estos 3, todos estos 4A, 5A, 6A, 7A. Son verticales por completo. Entonces, es importante que nosotros, si tuviéramos que estudiar algo, sería una muy buena idea repasar las familias, es decir, conocer las familias, porque esto nos permite finalmente, pueden ser preguntas de un examen, por ejemplo. Nosotros tenemos que saberlo de la siguiente forma, véanlo como hay que saberlo. Familia 1A, ¿quiénes son la familia 1A? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Familia 1A. 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. 3A, boro, aluminio, galio, indio, talio y otros más. Estos de aquí se manejan como extra porque se modifican mucho. Van a encontrar diferentes nombres según la versión que tengan la tabla periódica. Pero bueno, la familia 4A, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y demás. 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. 6A, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. 7A, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y 8A, helio, neón, argón, xenón, radón y criptón. ¿De acuerdo? Básicamente estos corresponden a este aspecto, digamos, de tipo vertical. Entonces, si nosotros les preguntáramos en algún examen, por ejemplo, ¿en qué familia se encuentra el oxígeno? Ok, primero vamos a localizar dónde se encuentra el oxígeno. El oxígeno se encuentra aquí. Básicamente el oxígeno aquí está. ¿En qué familia se encuentra? Pues vemos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. El oxígeno se encuentra aquí, en la familia 6A. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. ¿En qué familia se encuentra el francio? Vayan buscando aquí el francio. En lo que yo voy borrando esto, busquen al francio y van a decir en qué, ahora sí que ustedes solitos vean en qué familia se encuentra el francio. Vamos a identificarlo. ¿Dónde está el francio? El francio está aquí justamente, francio. Y vemos que está en la familia 1A. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más, germanio. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué familia se encuentra el germanio? Buscamos germanio y está por aquí. Y vemos que se encuentra en la familia 1, 2, 3, 4A. Aquí está el germanio en la familia 4A. Vean cómo es importante por ese motivo sabernos las familias. ¿Sale? Porque obviamente nos pueden preguntar algún dato de estos, por ejemplo, voy a borrar esto. ¿Ok? Hace rato yo les comentaba que algunos meten a la familia 8A, pues también aquí dentro. Y si es correcto, sin embargo, la familia 8 recibe un nombre especial. Este nombre diferente que prácticamente recibe la familia 8. Y ese nombre que recibe también se les conoce con el nombre de reyes de la tabla periódica, también conocidos comúnmente como gases nobles, ¿de acuerdo? Estos se conocen así por un motivo, porque hagan de cuenta que estos que vemos aquí en la familia 8, 8A, todos estos, neón, argón, plutón, xenón, ratón, todos estos, no reaccionan tan fácilmente. Es decir, son un poquito elitistas. Si pudiéramos darles como una personalidad, pues son bastante elitistas, no se juntan con cualquiera. De hecho, estos de aquí no se juntan con nadie, porque pues tienen la característica importante de que tienen completitos su última capa, ¿de acuerdo? Tienen completa su última capa. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Vamos a ver a qué nos referimos de una vez con esto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve conocer la familia 1A, que ahí está el hidrógeno, que ahí está el litio? ¿Para qué me sirve? Muy sencillo. Recordemos que en la clase de átomo, ¿qué les dije? Que cada elemento contiene capas, contiene orbitales, ¿de acuerdo? Y también les dije por ahí que cada orbital contiene electrones, ¿no?
Y dijimos que los electrones que se encuentran en la última capa, en la capa más alejada del núcleo, se les llama electrones de valencia. ¿Por qué importa esto? Porque el número de familia nos dice el número de electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos aquí con el sodio. El sodio, si yo representara aquí el átomo finalmente del sodio, tengo yo aquí el núcleo, tengo sus respectivos orbitales, y entonces en el último orbital solamente contiene un solo electrón, solo contiene un solo electrón. Su electrón de valencia solamente es 1, solamente contiene 1. ¿Y cómo supe yo que contiene solamente 1? Ah, pues vemos dónde se encuentra el sodio. Está en la familia 1A. Y por eso es que yo sé que tiene un electrón de valencia. Diferente, por ejemplo, si me voy al oxígeno. El oxígeno tiene su núcleo, tiene sus orbitales, y en su último orbital contiene 6 electrones. ¿Cómo lo supe yo? Vemos dónde está el oxígeno. Familia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El oxígeno está en la familia 6. Por lo tanto, contiene 6 electrones de valencia. Vean la importancia de conocer las familias. Por ese motivo es importante. Recordemos que los elementos de la tabla periódica son como los humanos. Son igual que los humanos. Buscamos siempre la estabilidad, buscamos la felicidad eterna de forma perpetua. Y pues bueno, finalmente, ¿cuál es la felicidad, no? ¿Qué significa ser feliz para un elemento de la tabla periódica? Lo que significa ser feliz para un elemento de la tabla periódica es tener 8 electrones de valencia. Es decir, que en su última capa, ese átomo contenga 8 como tal. Déjenme cambiar aquí el color. Que contenga 8 electrones de valencia en su última capa. Ese es el número de la perfección para los elementos, el número 8. Y si nos damos cuenta, ¿quién de todas las familias es el único que cumple esto? Claro, los gases nobles. Estos se encuentran en la familia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se encuentran en la familia 8. Por lo tanto, todos estos contienen 8 electrones de valencia. Ya son felices. Ya no requieren juntarse con nadie más para completar sus 8 electrones. Ya no. Ya por sí mismos son suficientes. Ellos no requieren media naranja. Ya son la naranja completa. Ya son 8 electrones de valencia que contienen. Diferente al oxígeno, por ejemplo. Decíamos que el oxígeno contiene 6, ¿no? Porque está en la familia 6. De 6 para 8 le faltan 2. Al oxígeno le faltan 2 electrones de valencia. No es feliz el oxígeno, le hacen falta 2 electrones. Sin en cambio, como les comento, los gases nobles ya son felices completamente. Ya contienen los 8 electrones de valencia y por ende se les conoce como reyes de la tabla periódica, porque no reaccionan con ningún otro elemento más de la tabla periódica, justamente por este motivo que yo les estaba comentando. Bueno, y eso finalmente corresponde a la parte esta de familias, ¿ok? La parte de familias. Ahora, sí tenemos que comentar aquí que cada familia pues tiene como ciertos nombres. Por ejemplo, la familia 1A también se le conoce como metales alcalinos, es decir, todos estos de aquí se les llama metales alcalinos. La 2A, por ejemplo, se le llama metales alcalinotérreos, es decir, todos estos de aquí son térreos, ¿ok? La familia 3A también se le conoce como térreos o boroideos, es decir, todos estos de aquí, perdón, estos de aquí son térreos o boroideos. La familia 4A se les conoce como carbonoideos, que pues son estos, los del carbono, ¿ok? Carbonoideos. La 5, nitrogenoideos, que son estos, ¿ok? Todos estos son nitrogenoideos. La 6, que se les conoce como anfígenos, que son estos, donde está el oxígeno justamente, se les conoce como anfígenos. La 7 se le conoce como halógenos, estos de aquí se les conoce como gases halógenos. Y por último la 8, pues, o lo que también conocen como familia 0, son los gases nobles que vimos justamente aquí, gases nobles o inertes, ¿de acuerdo? Y pues vean cómo también cada familia tiene su apellido, así como nosotros tenemos apellidos de nuestra familia paterna, materna, pues igual los elementos contienen sus nombres específicos. Y todo esto fue de forma vertical. De forma horizontal,
tenemos lo que se llaman periodos, es decir, lo que yo les comentaba hace un momento. Aquí tenemos, por ejemplo, todo esto, donde está el hidrógeno en este nivel, es un periodo. Otro periodo, otro periodo, otro, otro y otro. Y en total, en la tabla periódica tenemos 7. 7 periodos básicamente son los que tenemos nosotros. Y básicamente, como les comento, pues son de forma horizontal. Estos periodos son 7 en total y son de forma horizontal. Y lo mismo, ¿para qué me sirve a mí saber en qué periodo se encuentra un elemento? Muy sencillo, porque va a ser el número de orbitales que ese elemento va a tener. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno básicamente pues está en el periodo 1, es decir que el hidrógeno, su estructura del hidrógeno sería así. Está el núcleo y solamente contiene un orbital. Así de sencillo. El hidrógeno está en el periodo 1, aquí está el hidrógeno, periodo 1, un solo orbital. Ah, pero vemos por ejemplo el francio contiene 7 orbitales, es decir que estaría aquí el núcleo del francio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 orbitales son los que prácticamente tendría el francio. Son bastantitos que tendría como tal este elemento que es el francio. Y repito, por eso importa mucho conocer el número de periodos en el cual se encuentra mi elemento, porque esto nos sirve justamente para identificar cuántos periodos cuántos orbitales contiene mi elemento. Ahora, vemos aquí de la tabla periódica que, bueno, hay unas partes que no hemos mencionado, que ahorita mencionaremos. Pues vemos básicamente estos que están aquí abajo, no sé si lo logran ver, estas familias que están aquí abajo. Estas familias son extra un poco, no entran como dentro de lo cotidiano, porque son familias que se les conoce con el nombre de tierras raras, es como se les conoce, precisamente que son muy poco abundantes, son poco abundantes en la corteza terrestre, por eso se les conoce como tierras raras. Y tenemos pues básicamente estos que están aquí arriba de un color, todos estos, y se les llama lantánidos. Y estos de aquí abajo, que se les conoce con el nombre de actínidos, ¿ok? Algunos de ellos son radioactivos, algunos de ellos son como tal radioactivos. Por ejemplo, en los actínidos encontramos al plutonio, que se encuentra por aquí, que sabemos que es un metal, obviamente, un material completamente radioactivo. Y pues bueno, únicamente comentar eso, que también existen los lantánidos y los actínidos, y se encuentran un poco por separados de la tabla periódica porque, pues como les dije, ¿no? Contienen propiedades súper diferentes a lo cotidiano de la tabla periódica. Ok. Bien. Ahora, ya básicamente vimos como esta parte. ¿Qué es lo que continúa ahora? Bueno, vimos ya como tal todo esto. Y bueno, aquí vemos únicamente ejemplos. Vemos aquí algunos ejemplos. Vemos, por ejemplo, vamos a ver al sodio, por ejemplo. Antes de que vean esta imagen, vamos a hacer un ejercicio. Díganme cuánto, o piensen ustedes, ojo, piensen cuántos orbitales tiene el sodio. ¿Cuántos tiene el sodio? ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el sodio? Entonces, yo identificando al sodio, puedo sacar esta información. Vemos que aquí está el sodio. Primero, vemos en qué periodo se encuentra. 1, 2, 3. Incluso aquí está el número, ¿no? 3. El sodio se encuentra en el periodo número 3. Significa que contiene 3 orbitales. Vamos a comprobarlo. Un orbital, otro orbital y otro orbital. Efectivamente, son 3 orbitales los que contiene el sodio. Vamos a ver ahora cuántos electrones de valencia tiene. Recordemos que para los electrones de valencia yo identifico la familia o grupo. Se encuentra prácticamente en la familia 1A. Significa que en su última capa tiene un electrón. Vamos a comprobarlo. Aquí está la última capa y vean, efectivamente nada más hay un solo electrón en esta última capa. Vean la importancia de conocer entonces las familias y los periodos. Vamos ahora con el potasio. Ahora ustedes traten de hacerlo, ¿ok? Vayan haciendo aquí, busquen el potasio y vayan pensando, ahora sí que desde sus casas que están viendo este video, vayan pensando cuántos orbitales contiene el potasio, cuántos electrones de valencia contiene el potasio, ¿ok? Vayan ubicándolo y bueno, para que vayamos finalmente ejercitando esto que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Ok? Bueno, para quien ya lo identificó, pues el potasio se encuentra aquí. Aquí se encuentra justamente el potasio.
Si nos damos cuenta, vean en qué periodo se encuentra. 1, 2, 3 y 4. Periodo 4. Incluso aquí está el número, ¿no? Periodo 4. Tendría que tener 4 orbitales. Entonces, vemos aquí 1, 2, 3 y 4. Efectivamente fueron 4 orbitales. Vamos ahora a los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa u orbital. Está en el periodo, en la familia 1, aquí está 1, tendría que tener un solo electrón de valencia. Vamos a comprobarlo. Aquí, efectivamente, vean, un solo electrón de valencia en la última capa. Y vean por qué es importante esto. Por ese motivo es importantísimo que entendamos cómo son los orbitales, cómo son los periodos, cómo son las familias, qué elementos se encuentran en qué familia. Así tenemos que aprendernos precisamente las familias en las cuales se encuentran. Mi recomendación es, apréndanse por familia. Es un poquito difícil por periodo, porque ya sería imposible, pero las familias se apréndanselas, por lo menos sepan cuál es la 1A, la 2A, la 3A, 4A, 5, 6, 7 y gases nobles. Créanme, jóvenes, que con eso es más que suficiente. Con que se sepan la familia 1A, 1A, 2A, 3A, 4, pura familia A, ya la hicieron, porque es una gran ayuda que se tiene conocer la tabla periódica. Ya la familia B y los actínidos y lantánidos, bueno, no son tan importantes que se sepan cada uno de estos, ¿no? Pero bueno, ok. Y vean esta importancia, ¿no? Ahora, tenemos que identificar nosotros que básicamente esto, todos los elementos, también se van a estar clasificando. Y se van a estar clasificando básicamente pues en 3 principales tipos. Son metales, no metales y metaloides. Pero antes de eso únicamente quiero aquí puntualizar lo que estamos viendo en esta imagen. Vemos precisamente esta imagen de forma ya con colores y un poquito más gráfica. Pues vean, todos los de color, digamos, azul son metales de transición, ¿ok? Todos estos son metales de transición. Los de color como salmón son actínidos, los de color café son lantánidos. Y pues bueno, vean aquí gases nobles, por ejemplo, aquí de color verde. Nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De la importancia que tiene finalmente comprender cómo está estructurada la tabla periódica. Ahora, ya vimos como tal así en grande la tabla periódica y nos damos cuenta que cada elemento está como separado, está como encasillado en diferentes espacios, que pues aquí les hace como un zoom, tenemos las casillas, ¿no? Vamos a ver ahora, jóvenes, las casillas precisamente, es decir, cómo es que estas casillas pues están formadas y pues todas las características de cada casilla, ¿ok? Bueno, las casillas prácticamente son estas, son cada una de las que conforman la tabla periódica y contienen información muy valiosa respecto a cada elemento. Es una información muy útil que nos puede finalmente servir para poderla aplicar en otro tipo de ejercicios. Aquí les puse una imagen, me pareció muy buena porque viene bastante completa. Y básicamente las casillas contienen diferentes datos, diferente información. También aquí depende mucho de la tabla periódica que compren, de la que ustedes tengan, pero bueno, sí es importante como saber identificarlo, ¿no? Toda casilla debe de contener por lo menos símbolo atómico, es decir, el símbolo que representa, en este caso, al elemento, como en este caso es la O, que significa oxígeno, ¿ok? Tenemos al símbolo atómico, vamos a irlo aquí subrayando, tenemos al símbolo atómico, tenemos el nombre del elemento, que en este caso pues es oxígeno como tal, su símbolo es la letra O básicamente, ¿ok? Eso contiene nuestra casilla. Contiene además esto que generalmente viene en la esquina superior del lado izquierdo, como puede ser aquí, y esto corresponde al número atómico. Recuerden, jóvenes, que número atómico es igual a número de protones, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno tendría 8 protones, porque es el número atómico que contiene, 8, ¿ok? Bueno, ¿qué más contiene? Contiene la masa atómica. Recordemos que la masa atómica es muy importante para obtener los neutrones. Recordemos que lo vimos en los módulos previos. Algo que se llama como valencia, también conocido como estado de oxidación. La valencia, que es esta, generalmente contiene un símbolo, un signo más bien, puede ser positiva o bien puede ser negativa, y la valencia nos sirve a nosotros porque nos permite, nos da como un código, algo así como un código de acceso para que yo sepa este elemento con qué otro elemento se va a llevar bien. ¿Me explico? Si yo tengo, por ejemplo, un oxígeno que tiene valencia -2, difícilmente se va a llevar con otro elemento que también tenga -2. No se van a llevar bien, por supuesto. Pero si tengo alguno que tiene, por ejemplo, +1, pues perfectamente se van a traer porque este es positivo
y este de aquí es negativo, el que tenemos, ¿no? Básicamente para eso sirve el número de oxidación. Ya lo veremos un poco más adelante cuando veamos reacciones químicas. Pero a grosso modo para eso funciona la parte como tal de la valencia o número de oxidación. Y bueno, algunas tablas periódicas, no todas, si quiero enfocar aquí eso, que no todas, solamente algunas, llegan a contener esto, que es justamente la configuración electrónica. Sale que ya les comentaba yo, que pues era la forma en la cual se van a estar organizando, pues básicamente los electrones en los orbitales y en los subniveles, ¿no? Pero importante saber que no todas las tablas periódicas contienen la configuración electrónica, solamente algunas. Y bueno, por último nos damos cuenta que estas casillas, aparte de que contienen toda esta información que ya mencionamos, vamos a borrar esto. Ok, bien. Ok, todas las casillas que estamos aquí presentando nos damos cuenta que tienen ciertos colores. Uno pensará que es para que se vea bonito, pero lamento decepcionarlos. Los colores no son para que se vean bonitos. Nos damos cuenta, por ejemplo, en esta, que tiene pues varios colores. No, uno diría, pues se ve muy bonito, qué bueno que le pusieron color. Pues no, no es porque se vea bonito. Es porque cada uno es un código. Por ejemplo, nos damos cuenta aquí en los de color naranja, todos los que son naranjas, y ven aquí abajo que nos dice, metales alcalinos. Todos los que son amarillos, por ejemplo, estos de aquí que son amarillos, vean que son metales. Todos los que son, por ejemplo, este como azul que vemos aquí, son no metales. ¿De acuerdo? Básicamente para eso nos sirven los colores también. Nos sirven para poder identificar de cada elemento que tenemos nosotros, pues básicamente qué tipo de elemento es. Y de ahí que los elementos también se estén clasificando en estos tres tipos básicamente. Así como les decía que las familias pueden ser alcalinos, alcalinotérreos, todo esto, ya como que una clasificación un poquito más general, más global de los elementos de la tabla periódica es esto justamente. Podemos clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides. Los metales básicamente aquí, por ejemplo, si pudiéramos poner la tabla periódica que tenemos, vean, los metales, por ejemplo, son básicamente estos, ¿ok? Son como tal metales. Y obviamente como son metales, aquí los de color amarillo que tenemos, ¿ok? Estos metales que aquí presentamos, el aluminio, por ejemplo, son potentes conductores. Los metales cumplen con esta característica importante. Son importantes conductores tanto de temperatura como de electricidad. ¿De acuerdo? En este caso, los no metales, como el oxígeno, por ejemplo, vemos aquí al oxígeno. El oxígeno se encuentra en la familia de los no metales. Aquí, no metales, vean, oxígeno. Pues básicamente como son no metales, son elementos que conducen muy mal la corriente eléctrica. No conducen correctamente la corriente eléctrica, tampoco son buenos conductores de temperatura ni de electricidad, por supuesto. Y pues bueno saber que también aquí existen. Y por último encontramos a los que se llaman metaloides, que básicamente contienen propiedades un poquito mezcladas. ¿Sale? Los metaloides contienen características tanto de metales como de no metales. De ahí que reciban justamente este nombre de metaloides, ¿no? En ocasiones se comportan como metal, en ocasiones no. Entonces, bueno saber que también están ahí presentes y pues que existen como tal. ¿Okay? Aquí vemos como tal ya la parte finalmente de la clasificación, según sea metal, no metal o metaloide. Por ejemplo, todos los de color verde, vean, todos son metales. Vemos el cobre aquí, níquel, cobalto, fierro, el zinc, por ejemplo, el galio, el mercurio, oro, platino, iridio, osmio, renio, wolframio, entre otros, ¿no? Que tenemos pues por aquí. Básicamente son metales. Vemos que los de color azul son no metales, por ejemplo, oxígeno, flúor, cloro. Y vemos aquí de color como morado, más o menos, morado café gris, no sé qué color sea bien, pero este de aquí. Y son los metaloides que vemos justamente aquí. ¿Sale? Esto importa mucho porque, bueno, justamente los elementos químicos sirven para hacer reacciones químicas. Si yo no sé cómo es un elemento que yo tenga, no voy a saber cómo va a reaccionar. Y tenemos que conocer perfectamente bien cuál va a ser la posible reacción de un elemento. No reacciona igual un metal a un metaloide, por ejemplo. Son reacciones completamente diferentes. Por ese motivo es muy importante que sepamos estas clasificaciones. Ok, y aquí únicamente para darles un poquito de la parte aplicativa, por así decirlo, una parte importante aplicativa, vemos esto. Vemos que de todos los elementos de la tabla periódica, gran parte de ellos forman parte del cuerpo humano en general. Y vean cómo el oxígeno se encuentra en un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo,
en el cuerpo humano. Si nos llegaran a preguntar cuál es el elemento más concentrado en el cuerpo humano, oxígeno, sin duda alguna. Vemos que los demás también son importantes. Carbono es uno de ellos, el segundo más frecuente. Hidrógeno, nitrógeno, calcio, flúor, hierro, cobalto, zinc, yodo, entre otros, ¿no? Cada uno pues contiene sus funciones respectivas. Sin embargo, únicamente aquí es para ir mencionando como las funciones que tienen en este caso el porcentaje que hay en el cuerpo. Bueno, voy a darles esta parte de introducción. Esto lo veremos un poquito más adelante cuando pasemos a ver ya directamente el tema de propiedades periódicas, que será en otro módulo porque es bastantito extenso. Y pues bueno, básicamente estas propiedades periódicas son características. Características que contienen todos los elementos de la tabla periódica, pero que van a estar variando de un elemento a otro. Es decir, estas características no son las mismas entre un sodio, por ejemplo, que está en la familia 1A, que está en el periodo 3, a un oxígeno, que está en la familia 6A, periodo 2. Son propiedades completamente diferentes entre un sodio y un oxígeno, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas propiedades periódicas? Son básicamente 5 principales. Radio-iónico, que ya iremos viendo a qué se refiere. Este básicamente se refiere al tamaño, pero bueno, lo iremos viendo un poquito más adelante. Energía de ionización, afinidad electrónica, también llamada electroafinidad, radioatómico y algo que se llama electronegatividad. Iremos platicando más adelante en el siguiente módulo, pues de cada una de estas características, cómo es que están finalmente actuando y cómo es que están variando a lo largo de la tabla periódica. Iremos viendo cómo están variando de un sitio a otro. ¿Ok? Y bueno, ya para concluir con ustedes, únicamente les preparo una especie como de módulo específico para platicar brevemente sobre algunas funciones de los elementos químicos más importantes pues de la tabla periódica. ¿Sale? Son como los más relevantes que aquí tenemos. Y bueno, básicamente encontramos al hidrógeno. El hidrógeno es muy abundante. Se encuentra presente en algunas moléculas, como por ejemplo moléculas del agua. Sin embargo, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Y podría ser una pregunta importante de examen, ¿no? ¿Cuál es el elemento más abundante en el universo? Y es básicamente el hidrógeno, ¿sale? Este hidrógeno, bueno, también tiene funciones. En algún momento se empleó como un arma de guerra, que básicamente fue la bomba de hidrógeno, que pues aquí vemos una imagen. Y esto justamente se debe a que pues el hidrógeno es un metal muy inflamable, y esto pues le confiere características peligrosas, ¿no? Hasta cierto punto a este hidrógeno. Pero bueno, finalmente el hidrógeno tiene funciones de estabilizar moléculas. Fíjense que el hidrógeno estabiliza varias moléculas, estabiliza varios compuestos y pues contribuye con ellos. ¿Ok? Tenemos aquí al sodio, por ejemplo. Básicamente el sodio, en el caso, por ejemplo, de la industria, el sodio contribuye, por ejemplo, con la purificación de metales fundidos. ¿Sale? Contribuye con este proceso. Se encuentra presente, pues, clásicamente en la sal de mesa, la sal que todo el mundo consumimos, la sal de mesa, ahí se encuentra presente este sodio. Y en el caso del cuerpo humano, pues, básicamente regula el equilibrio hídrico del paciente, del cuerpo humano en general. ¿Ok? Resulta, jóvenes, que este sodio es muy reactivo. Cuando nosotros mezclamos un poquito de sodio en agua, hace una reacción muy brusca. De hecho, todos los metales alcalinos, todos estos reaccionan bruscamente con agua. El litio reacciona más o menos, el sodio reacciona un poquito más fuerte, potasio mucho más fuerte, rubidio ya reacciona con agua súper fuerte, y el francio, que es el último, reacciona de forma muy brutal con el agua. Y pues básicamente aquí el sodio no es la excepción, también está reaccionando con el agua en forma de liberación de energía, que es básicamente lo que en este momento pues veremos como tal. Vamos a ver cómo reacciona precisamente este elemento. Ok, vemos básicamente aquí que ocupa pues una espátula, un poco de agua. Aquí contiene justamente el sodio que se encuentra bien restringido para que no reaccione. Y bueno, básicamente vemos cómo toma un poco de este sodio. Ok, vean, toma el sodio, corta un trozo de este elemento que es el sodio precisamente. Y lo va a depositar ahí, justamente en donde está el agua. Ahí tenemos el sodio puro, obviamente sodio puro. Lo deposita con el agua y vean cómo empieza pues a desprender energía en forma exotérmica. Poco a poco empieza a reaccionar ese sodio con el agua hasta que finalmente pues reacciona, ¿no? Ya de forma un poquito más brusca.
Ok, obviamente pues vemos ahí cómo se mueve el sodio erráticamente, les prende un poco de chispas. Ajá, ahí le va a agregar un poco más de sodio para que vean cómo reacciona. Vean, está reaccionando el sodio con el agua. Y básicamente vemos la reacción que se lleva a cabo. Se forma de forma brusca hidróxido de sodio junto con hidrógeno. Pero la reacción, como es una reacción de alta liberación de energía, es una reacción exotérmica, es decir, que desprende energía en forma de calor. ¿Sale? Ahí vemos como tal esta reacción que van haciendo. Ahora, por ejemplo, vean qué es lo que pasa si ya se agrega muchísimo más sodio. Aquí la reacción pues todavía fue mínima por la cantidad de sodio que se agregó, pero vean, si agregamos más sodio, vean qué ocurre. Reacciona más bruscamente y vean, básicamente, sí, pues se incendia. Ok, vean ahí cómo reacciona el sodio. Y pues bueno, aquí vemos la importancia, jóvenes, que tiene todo esto, ¿no? La importancia de conocer todo esto, de cómo es que el sodio pues reacciona bruscamente con el agua, ¿sale? Bueno, ese fue un video que les quería mostrar. Vamos ahora con el litio. El litio es un elemento, también pertenece a los alcalinos. Aquí tenemos una imagen de litio. Es muy útil para las baterías eléctricas. No sé si, yo creo que ya no, pero anteriormente algunos celulares, cuando uno los abría, por ejemplo, decía, cuidado, inflamable, batería de litio. Muchos de esos lo llegan a decir todavía, porque básicamente esas baterías eléctricas que se crean, pues estaban formadas de litio, ¿no? Este litio, aparte de emplearse para baterías eléctricas, también funciona precisamente para algunas patologías de tipo psiquiátricas. Se emplea muchísimo en pacientes que presentan trastorno bipolar. En ellos se puede emplear como tal el litio y pues aquí vemos como la importancia que tiene el litio. ¿De acuerdo? También el litio reacciona con agua, solamente que no les puse video de ese, pero también reacciona muy bruscamente con el agua como tal. Bueno, vamos ahora con el potasio. En este caso, el potasio prácticamente en el cuerpo funciona para la contracción muscular, mientras que en la parte de ingeniería sirve para la formación de células fotovoltaicas o células fotoeléctricas, como también se conocen. Son prácticamente esas famosas estructuras que absorben el sol y transforman la energía solar en energía eléctrica. A eso se le conocen como células fotoeléctricas o también llamadas fotovoltaicas. ¿Ok? Son importantes que las conozcamos porque, bueno, pues finalmente son importantes porque aquí participa el sodio. Sale como un elemento presente aquí. Tenemos al fierro, que también entra aquí en los metales de transición. Recordemos que entra en la familia B. Y básicamente aquí el fierro, pues sirve para la formación de aleaciones, como puede ser el acero, obviamente importantísimo para las construcciones de casas, edificios, toda la parte de arquitectura finalmente, y además de eso funciona en el cuerpo para transportar oxígeno. Recordemos que la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre. Esa hemoglobina en su estructura contiene hierro precisamente, ya que es el que funciona aquí como el transportador finalmente de ese oxígeno en la sangre. ¿Sale? Alguna deficiencia de hierro en la sangre puede generar anemia, ¿ok? Puede generar como tal anemia. Bien. Tenemos aquí al cobre, por ejemplo. El cobre, recordemos que es un excelente conductor eléctrico. También pertenece a la familia B, en este caso metales de transición. Y pues básicamente es un potente conductor. De ahí que lo vemos constantemente en las instalaciones eléctricas de nuestras casas, por ejemplo. Los cables de cobre que están ahí presentes en las instalaciones eléctricas, pues funcionan precisamente gracias a esta capacidad del cobre para ser un excelente conductor de corriente eléctrica. Tenemos aquí el carbono, por ejemplo. Lo interesante del carbono es que se encuentra de forma natural en diferentes formas, ¿sale? Y tenemos como tres formas que se presenta el carbono. Lo tenemos en forma de diamante, que es carbono, en forma de grafito y en forma de fulereno, que son estructuras más o menos circulares, muy resistentes. Obviamente, pues es poco conocida. Son más conocidas el diamante y en este caso el grafito. Pero aquí básicamente lo que varía es la estructura, la forma que adoptan los átomos de carbono en esas estructuras. Es lo único que está variando. El carbono es muy importante porque abunda en estructuras orgánicas. Seres humanos, perros, gatos, plantas. Todo lo que nos refiramos como orgánico es porque contienen alta concentración de carbono.
Ok, de ahí pasamos al oxígeno. El oxígeno, un gas muy importante, sirve obviamente para la oxigenación de nuestras células. Se encuentra presente en la atmósfera en un 21%. Es decir, pues aquí vemos tiene 20.9, pero bueno, se redondea a 21% de oxígeno. Es lo que contenemos en la atmósfera y el resto, pues realmente vean como el porcentaje más abundante de gas en la atmósfera es el nitrógeno. Pero bueno, el oxígeno aquí también está presente como segundo lugar de concentración. Ok, tenemos al nitrógeno, por ejemplo. Recordemos que el nitrógeno es muy útil para el famosísimo ciclo del nitrógeno, que seguramente veíamos en ecología, en materias de preparatoria, ¿no? Por ese motivo, este nitrógeno actúa finalmente como un potente fertilizante. Es muy útil, se emplea muchísimo en la industria, en la parte, digamos, de la agricultura, se emplea muchísimo como un potente fertilizante. Y bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? El nitrato amónico, lo vemos que pues aquí está presente finalmente el nitrógeno en forma de nitrato. ¿Sale? Por ese motivo también es muy útil el nitrógeno. Tenemos al cloro. Básicamente el cloro se encuentra presente en algunos productos domésticos como pues lo que conocemos comúnmente como cloro. Sin embargo, sí quiero comentar aquí que este cloro no es cloro realmente. El cloro real es un gas. Es un gas muy venenoso de color verde. Por ende, no, o sea, nunca hemos tenido contacto con cloro nosotros, si no estaríamos ya muertos. Básicamente aquí este cloro funciona porque pues, tiene una alta característica electronegativa. Y eso le permite finalmente arrancar electrones de diferentes bacterias, virus y parásitos, ¿no? Este cloro se encuentra presente en estos productos en forma de hipoclorito de sodio, no de forma directa, sino en forma de hipoclorito de sodio. Y por ese motivo es muy útil para la desinfección principalmente de algunas superficies en este caso, ¿no? Bueno, por último tenemos aquí a los reyes de la tabla periódica, tenemos a los famosísimos gases nobles. Como les dije, estos básicamente no reaccionan con ningún otro elemento, pero bueno, lo que sí importa aquí es que se ocupan cuando les hacemos pasar corriente eléctrica, adquieren unos colores muy bonitos, las famosísimas luces que vemos a veces en las ferias, en algunos antros, en algunas fiestas, podemos ver este tipo de luces. Y bueno, es gracias a que estos gases nobles, cuando se les pasa una corriente eléctrica, emiten este tipo de coloraciones características. Vemos aquí al helio, por ejemplo, los colores que toma el helio, el neón, el argón, el criptón y por último el xenón. ¿Sale? Básicamente es la función que tienen, lo más empleado que tienen aquí los gases nobles, ¿no? Y también sabemos perfectamente que estos gases nobles finalmente también participan, por ejemplo, en la parte de los globos. Sabemos bien que los globos, por ejemplo, aquí forman finalmente, están formados de helio, ¿no? Que incluso sirve para que obviamente floten, ¿no? Bueno, pues básicamente, jóvenes, esto es lo que corresponde a este módulo de tabla periódica. Más adelante, o el siguiente módulo que hablaremos justamente, son cada una de las propiedades periódicas. Que bueno, lo vamos a hacer en otro módulo porque es más extenso de lo que parece, ¿no? Bueno, básicamente repasen todo esto. Sí es muy importante que sepamos manejar la tabla periódica, sobre todo porque nos puede sacar de apuros. Si nosotros sabemos manejar bien la tabla periódica, nos puede sacar de apuros en un examen. Que no nos pongan, por ejemplo, el número atómico o que no nos pongan los protones. Y bueno, básicamente por ese motivo es que sirve que sí conozcamos bien cómo funciona la tabla periódica, cómo usarla, que es también aquí lo importante, las funciones de cada uno de los elementos. Pues son muy, muy relevantes. Y bueno, espero que igual haya sido de su agrado esta parte de repaso. Nos estaremos viendo más adelante en otros módulos que les voy a estar impartiendo de química. Y pues bueno, básicamente será todo por mi parte. Cualquier duda que tengan, bueno, pueden hacernos llegar sus dudas, en este caso al profesor Diego, también podrían hacerlo, o bien en todo caso en un módulo que tengamos en vivo lo podemos estar repasando después. Ok, bueno, pues que pasen un excelente día, espero que lo hayan disfrutado y finalmente repasen muy bien. En el siguiente módulo hablaremos ya de forma más específica de cada propiedad periódica, que eran justamente las que puse aquí, que no explicamos tan a fondo. ¿Sale? Veremos en un siguiente módulo, pues cada una de estas, veremos la definición de cada una, cómo aumenta, cómo disminuye en la tabla periódica, cuáles son más electronegativos, cuáles son menos electronegativos, y pues básicamente es lo que veremos en un siguiente módulo. Y pues bueno, jóvenes, que pasen un excelente día, tarde, noche, y espero que les haya gustado bastante esta parte del repaso.